En este vídeo voy a comentar la introducción del documento Estrategia temática para la protección del suelo, que es una comunicación de la Comisión de las Comunidades Europeas y fue aprobado en Bruselas en septiembre de 2006. Pasamos pues ya a la introducción y en ella encontramos, en primer lugar, la definición de suelo. En segundo lugar, se comenta que es un recurso no renovable. Posteriormente se citan las funciones del suelo. Seguidamente se hace hincapié en que es un medio complejo y variable. Y por último, se nombran cuáles son los procesos de degradación y amenazas a los que están sujetos los suelos de la Unión Europea. Pasamos pues a comentar lo que acabo de mencionar. En primer lugar viene, como he dicho, la definición de suelo, que es la capa superior de la corteza terrestre, que está compuesto por partículas minerales, materia orgánica, aire, agua y organismos vivos, y constituye la interfaz entre la geosfera, la atmósfera y la hidrosfera, y alberga gran parte de la biosfera. El suelo es un recurso natural no renovable a escala temporal humana, con cinéticas de degradación relativamente rápidas y con tasas de formación y regeneración del suelo extremadamente lentas. Posteriormente se comenta en la introducción cuáles son las funciones del suelo, funciones que tienen un papel clave desde el punto de vista medioambiental, económico, social y cultural. Los alimentos, así como otros productos agrícolas y la silvicultura, dependen totalmente del suelo. Los vegetales necesitan el agua y los nutrientes que proporciona el suelo y además lo necesitan como soporte físico. El suelo almacena materia orgánica, minerales, agua y una gran cantidad de compuestos químicos y además participa en la transformación de dichos compuestos químicos. El suelo es filtro de las aguas subterráneas y es la mayor reserva de agua potable. Indicar también que almacena la mayor cantidad de carbono, aproximadamente 1.500 gigatoneladas. Otra de sus funciones es ser hábitat de una cantidad ingente de organismos vivos, cada uno de ellos con su genotipo irreemplazable. Por tanto, el suelo realiza funciones ecológicas esenciales. Sirve de base para las actividades humanas, es elemento del paisaje y es patrimonio cultural. Y por último, comentar que es fuente de materias primas como las arenas, las arcillas, los minerales y las turbas. Seguidamente se comenta en la introducción que el suelo es un medio extremadamente complejo y variable. Indicar que en Europa se han encontrado más de 320 tipos de suelo principales, con propiedades físicas y químicas notablemente diferentes, incluso a nivel local. Y por último, en la introducción se comentan cuáles son los procesos de degradación y amenazas a los que están sujetos los suelos de la Unión Europea. Por un lado tendríamos la erosión, que es esa pérdida de suelo debido a la acción del agua y del viento. Es un proceso geológico natural, pero que puede verse acelerado por las actividades humanas y que conllevaría una pérdida de la fertilidad de esos suelos. Otro proceso degradativo sería una degradación biológica, que es la pérdida de materia orgánica. Recordar que la materia orgánica es esencial para la fertilidad del suelo y que la materia orgánica da al suelo resistencia a la erosión y también limita la contaminación de tipo difuso. Otra degradación, en este caso química, sería la contaminación de los suelos, que no solamente puede producir daño al suelo, sino que podría producir contaminación cruzada del agua. Los contaminantes podrían entrar en la cadena trófica y afectar a la seguridad alimentaria. La contaminación puede ser de tipo local, como sería en el caso de la minería, actividades industriales y vertederos, o puede ser difusa, como sería el caso de las deposiciones atmosféricas, determinadas prácticas agrícolas y un mal uso de los lodos de depuración y aguas residuales. Una amenaza para los suelos sería su sellado, o sea, su cobertura con material impermeable, como
Es el caso a la hora de la construcción de viviendas, carreteras, aeropuertos, etc. El sellado lo que conlleva es un cambio en las funciones del suelo, y lo más problemático sería en el caso en que el suelo no pudiera absorber el agua de la lluvia y por tanto se producirían escorrentías e incluso se podrían dar inundaciones. Otra degradación, en este caso física, sería la compactación del suelo, que se suele producir cuando se utiliza maquinaria pesada y con el sobrepastoreo, sobre todo cuando los suelos están húmedos, y lo que conlleva es una disminución de los poros, un aumento de la densidad aparente y una disminución de la permeabilidad de ese suelo, con los problemas que conlleva para el desarrollo de las raíces, la nascencia de las plantas y la falta de oxígeno, tanto para las raíces como para los microorganismos que crecen en el suelo. Otra amenaza sería la reducción de la biodiversidad del suelo. Se dice que un suelo sano es un suelo con una gran biodiversidad, y si acudimos al documento Hacia una estrategia temática para la protección de los suelos del año 2002, nos indica que un suelo sano es un suelo que podría tener hasta 600 millones de bacterias pertenecientes a entre 15.000 y 20.000 especies, mientras que un suelo desértico sería un suelo en el que no habría más de 1 millón de bacterias y estas pertenecerían a entre 5.000 y 8.000 especies. La salinización, otro tipo de degradación, de proceso degradativo, que consiste en la acumulación de sales solubles de sodio, calcio y magnesio. La salinización se da en zonas de regadío en los cuales se utiliza aguas de mala calidad, aguas con un alto contenido salino, en zonas en las que la lluvia no es suficiente para el lavado de estas sales o donde la evapotranspiración es muy elevada, e incluso en suelos en los cuales la textura no permite un buen lavado de los suelos. También se da la salinización, se puede dar en zonas costeras debido a la intrusión marina. Y la última de las amenazas serían las inundaciones y deslizamientos de tierras. Suele ser una catástrofe natural que se da en zonas donde hay lluvias torrenciales, zonas donde hay una gran pendientes escarpadas, con subsuelos arcillosos, y lo que conlleva es pérdida de suelo y una posible contaminación en otras zonas. Si se dieran una combinación de algunos de estos procesos degradativos en zonas áridas, semiáridas o subhúmedas secas, podría darse el proceso de la desertificación. Para concluir, indicar que debido a la gran variedad de funciones vitales que desempeña el suelo, es imprescindible garantizar su sostenibilidad y para ello es necesario frenar su degradación.